Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta charla en línea organizada dentro de las actividades El Amparo en tu Casa. El título de la conferencia que ofrecemos hoy es Cantos Interrumpidos, fragmentos murales teotihuacanos en la colección del Museo Amparo. Esta conferencia forma parte del ciclo La colección a detalle, cuyo objetivo es abordar estudios y temáticas vinculadas a obras de la colección permanente del Museo Amparo. Hoy damos la bienvenida a la maestra Tatiana Falcón. Ella es maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Formó parte del seminario La pintura mural prehispánica en México, donde se dedicó al estudio de la técnica y materiales de la pintura mural. Actualmente ocupa el cargo de técnico académico en el Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha dedicado al estudio de las materias colorantes extraídas de plantas y animales endógenos al territorio mexicano, ocupándose de la investigación de fuentes primarias, estudios etnográficos y botánicos. Tatiana, te agradecemos mucho que estés con nosotros esta tarde. Tatiana ha publicado diversos artículos referentes al estudio del color y la técnica pictórica, y en esta ocasión abordará justamente ese tema. Entre los artículos que ha publicado se encuentra el ensayo para el catálogo rojo mexicano, La grana cochinilla en el arte. Nuevamente, bienvenida, Tatiana. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, por esta conferencia que vas a impartir. Queremos agradecer también a todas las personas que se están conectando y que nos siguen en esta transmisión. Bienvenidos a todos nuevamente y comenzamos. Es un placer estar con ustedes desde mi casa. Agradezco mucho a Ramiro Martínez, a Silvia. El Museo Amparo es una institución que a mí me ha dado muchísimo placer trabajar con ella y colaborar dando cursos o organizando exhibiciones. Es un espacio muy generoso para los profesionistas y los artistas que han participado ahí, y me parece que esta iniciativa de compartir con el público en estos días tan complicados es una muy buena opción como para pasar un rato. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos dar inicio a mi plática. Me pidió el museo que hablara sobre los fragmentos murales de su colección, que son 3 piezas de pinturas que proceden del sitio arqueológico de Teotihuacán. Y como introducción quería un poco como invitarlos a que hagamos un ejercicio como de imaginación para transportarnos a esta ciudad maravillosa que creo que los mexicanos que han estado cerca de la Ciudad de México todos conocemos, y que la mayoría de los que han venido como turistas a la ciudad, tanto nacionales como extranjeros, es uno de los sitios a los que está uno como obligado a visitar. Es una ciudad premoderna que inicia su vida en el siglo I de nuestra era y que se desarrolla a lo largo de 650 años, pero que tiene unas características que la hacen muy particular, y esto tiene que ver con la manera en la que hubo un programa no solo de diseño urbano muy avanzado, sino que todo su arte y todas las expresiones materiales que podemos conocer hoy de los teotihuacanos presentan de principio a fin una trayectoria estilística, formal y material que da mucha visión acerca de un estado muy organizado, grupos sociales de profesionistas, de oficiales dedicados al arte, a las diversas expresiones artísticas, que tenían como una escuela muy particular, y que su estilo fue tan importante que trascendió los muros de esta ciudad y influyó en el resto de Mesoamérica. Para podernos como
meter en esto que les pedía de recordar Teotihuacán, inspirarnos un poquito, voy a pedir que nos pongan un audio que es música hecha con silbatos de Teotihuacán que salieron del complejo arquitectónico de Xala, que excavó la arqueóloga Linda Manzanilla, y que el músico y compositor Pablo Flores, un querido amigo mío, los está grabando, está en un proyecto del Instituto de Investigaciones Filológicas que se dedica a registrar los sonidos de los instrumentos prehispánicos, y me pareció muy linda coincidencia que él hubiera grabado hace poco estos silbatos teotihuacanos con las aves de Tepoztlán, que es donde estamos nosotros ahora. Y entonces, bueno, quiero que empecemos con esto para que podamos sintonizarnos.
Entonces, ¿quiénes eran estos teotihuacanos? ¿No? Sabemos mucho y no sabemos nada de quiénes eran ellos. Como les decía, su sistema arquitectónico de talud tablero, la traza de la ciudad, en este eje norte-sur que corre de la ciudadela en el extremo derecho en el mapa, a la pirámide de la luna en el extremo norte, el centro marcado por la pirámide del sol en esta imagen en naranja, que es el ombligo de la ciudad, y a partir de donde se traza todo, sabemos hoy por los trabajos de los arqueólogos que estaban dispuestos siguiendo un orden, no solo un orden de orientaciones de norte-sur, sino que están relacionadas con el cosmos, con el cielo de Teotihuacán, el cielo y las montañas alrededor de Teotihuacán. Y a partir de los espacios y las distancias entre estos edificios y la manera en la que se pusieron después alrededor, están diseñadas los conjuntos habitacionales y el resto de los templos y lugares administrativos, que todo estaba pensado relación con el conteo del tiempo, tanto del calendario solar como del calendario ritual de 260 días, asociado tanto con el Sol como con la Luna y probablemente con Venus. Es decir, un programa arquitectónico urbanístico que procuraba llevar un orden en la ciudad que estuviera en armonía con el resto del cosmos y del universo. Este es un plano de un conjunto habitacional donde también se puede ver esta forma de patios centrales con estructuras y pequeñas habitaciones alrededor donde la gente vivía el día a día y donde sabemos estaban divididos los sectores tanto por especialidad como incluso por etnias que vivían en esta ciudad. Una ciudad cosmopolita que en su arte lo que podemos ver es que hay una homogeneidad tanto de formas y como formas de vestir de deidades, que entonces lograban como una unidad, una uniformidad que le daba como fuerza a la ciudad, fuerza y sustento, y una imagen que era representada tanto en su ciudad como fuera de ella. Entonces, como pueden ver en sus diversas expresiones artísticas, pintura mural, cerámica, piedra, los temas y las formas se repiten, no solo eso, sino las proporciones y los elementos que acompañan a las figuras se repiten. Estamos viendo relieves de extractos también de fragmentos que fueron en algún momento decoraron superficies arquitectónicas, pinturas murales, vajillas, esculturas que están mostrándonos una unidad que, visto en conjunto, llama mucho la atención porque nos está indicando cómo esa fuerza estatal y esta fuerza ideológica que logró mantener el Estado para que sus habitantes y sus artistas expresaran ideas comunes, ¿no? Yo me acerqué a la pintura mural de Teotihuacán antes del proyecto de la pintura mural prehispánica como estudiante y le comentaba a Silvia que curiosamente cuando me tocó restaurar, cuando me tocó estar en el taller de pintura mural, llegaron a México los fragmentos de la colección Wagner, que era un coleccionista norteamericano que tenía una enorme colección de pintura mural teotihuacana, y cuando se devolvieron esos fragmentos a México, se fueron a la Escuela Nacional de Restauración de Churubusco, de Lina, y nos tocó a los estudiantes
cambiar esos murales, ponerlos en soportes móviles y ligeros para poderlos presentar en museos. Entonces, para mí fue una experiencia de aprendizaje muy importante, porque ahí se cuestionaron varias cosas, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es el sentido de una pintura mural y qué pasa cuando esa pintura mural es extraída del sitio al que perteneció? Entonces, en el caso de los murales que tenemos hoy en la colección del Museo Amparo, como los murales teotihuacanos o todos los murales que han sido desprendidos de sus distintos sitios por diversas razones, siempre hay algo que falta, ¿no? Nos falta el contexto porque finalmente estos fueron la piel de un edificio. Y entonces, entender a cabalidad qué eran esas representaciones, por qué estaban ahí, siempre queda truncada y deja espacio mucho a la imaginación y a la interpretación de arqueólogos e historiadores, como para explicar qué eran estas cosas, ¿no? ¿Para qué se hicieron? Teotihuacán es un enigma en el sentido que seguimos sin saber siquiera qué idioma hablaban, aunque hoy, gracias a las ciencias aplicadas a la arqueología y a la conservación, tenemos datos interesantísimos, como por ejemplo, podemos saber dónde nació y dónde habitó un individuo cuyos huesos fueron encontrados en el sitio antes, durante su infancia, ¿no? Si fue un habitante que nació y creció y murió en Teotihuacán, o fue un habitante que creció, nació en otro lugar y llegó posteriormente a vivir a Teotihuacán. Y esto nos ha permitido también saber eso. Era una ciudad cosmopolita, era una ciudad de comercio y era un estado militar muy fuerte, cuyo dominio dominó, de hecho, rigió toda la Mesoamérica durante 650 años. Entonces, bueno, estos fragmentos murales, como el ave que estábamos viendo mientras escuchábamos los sonidos de los silbatos teotihuacanos acompañados por percusiones mayas, que eso se me olvidó decirles, que las percusiones eran todas de origen maya, prehispánicas también. Estos murales, estos vestigios teotihuacanos desprendidos, si bien carecen del contexto espacial para permitirnos hacer una interpretación acerca de su significado total, sí nos permiten aproximarnos a la obra desde una forma mucho más minuciosa, acuciosa, y verlos con instrumental que de otra forma en los muros no sería posible ver. Y entonces, bueno, el tipo de trabajo que les voy a presentar tiene que ver con eso, con cómo observar la pintura mural desde una perspectiva muy, muy cercana, como para entender la forma en la que fueron hechos y los materiales con los que fueron hechos, para con ello tratar de acercarnos y entender más acerca de las tecnologías y del conocimiento que implican las tecnologías de uso para llevar a cabo estas manifestaciones plásticas, y los materiales y los recursos naturales que hay detrás de estas pinturas, como para entender también o tratar de visualizar cuál era la extensión del dominio, del poderío teotihuacano que les permitía pues tener acceso a todos estos materiales que, como iremos viendo, algunos son materiales que hoy caracterizaríamos como preciosos, ¿no? Y que seguramente lo fueron también para los teotihuacanos. Les estoy poniendo detalles de fragmentos de pinturas murales que son de la época Tlamimilolpa, tardío
y Xolalpan temprano, que esto es más o menos del 250 al 450 de nuestra era, que es un periodo en el arte mural teotihuacano donde las formas y el colorido se empieza a multiplicar de una manera muy, muy importante y donde el juego entre saturaciones y transparencias en el uso de los pigmentos también permite a los artistas crear y expresar una serie de figuras y de texturas y de luminosidades con un grupo muy pequeño de materiales, pero que están siendo explotados en todas sus posibilidades plásticas, ¿no? En este caso, esto es una pintura que también un fragmento de la colección del Museo Amparo, el dios de la tormenta o el dios del rayo, del trueno, que tiene ya porta una vasija ¿no? Con este dios, con anteojeras, que posteriormente va a ser Tlaloc, que aquí todavía no sabemos cómo se llamaba, como les decía, no sabemos qué idioma hablaban los teotihuacanos, pero seguramente es la génesis de Tlaloc, ¿no? Viene de aquí. Y los elementos con los que se va construyendo la figura y la imagen teotihuacana, que como pueden ver está compuesta como por pequeños fragmentos y secciones y construida a partir de yuxtaposición de figuras que recuerdan un poco como a los vitrales, gracias a las líneas de contorno y las formas tan geométricas y limpias y los colores planos con los que se aplica la pintura. Este rojo, por ejemplo, es el rojo con el que toda la ciudad estuvo pintada. Entonces, si hoy pensamos en Teotihuacán, que siempre imaginamos la ciudad ¿no? con estas enormes pirámides de piedra volcánica, de tezontle negro, en realidad estuvieron recubiertas por este rojo en particular, que es un rojo óxido compuesto de hematita, que es un mineral, como un mineral muy, muy puro de óxido de hierro, y que los teotihuacanos, como veremos más adelante, también lograron a lo largo de esos 650 años de desarrollo artístico y tecnológico encontrar la fórmula para, uno, tener estos pigmentos de altísima calidad, ¿no? de tamaño de partícula perfecto, pero además desarrollar una técnica pictórica que permitiera pintar las superficies y los exteriores de sus edificaciones con una técnica que resistiera el paso del tiempo y el paso del tiempo y el paso y el clima, ¿no? La lluvia, el sol, en fin, todo a lo que está expuesto un edificio en condiciones del altiplano central mexicano, que tiene sus 6 meses de sequía y 6 meses de época de lluvia fuerte y constante. Como les decía anteriormente, pueden ir viendo también en estas imágenes y en las figuras la manera en la que los temas y las formas y las proporciones de las figuras y de los elementos, de los personajes, de las deidades que son aquí representadas, manejan todas un canon de proporción y un sentido colorístico que se puede ver en las distintas expresiones plásticas del pueblo teotihuacano, ¿no? Entonces, en este caso, esta es una vasija trípode, que también esta forma es también muy característica teotihuacana, con estas 3 patitas y el vaso con las paredes un poquito abiertas arriba, que son pintadas con los mismos materiales con los que se pintaba la pintura mural, ¿no? Entonces están usando técnicas distintas, pero similares, con materias primas idénticas.
y el ingenio y la manera en la que fueron descubriendo y experimentando con los materiales y los distintos soportes, las distintas superficies que fueron recubiertas con estos pigmentos, también dan cuenta de cómo este ingenio y esta creatividad que logra con 4 elementos hacer un universo, crear un universo de materiales y de elementos vastísimo a partir de muy pocas cosas, ¿no? Aquí, este es otro ejemplo de una pieza teotihuacana característica del arte teotihuacano, que es un brasero tipo teatro, que se llama como tal porque un poco recuerda, si se viera de lado esta figura, parece que los distintos elementos que se van adosando sobre la estructura base están puestos en distintos planos, como las piernas en los teatros, ¿no? Las piernas donde se van metiendo los cortinajes y las escenografías y por donde entran y salen los actores que tienen una profundidad y específica dentro de este espacio, ¿no? Y lo otro que podemos ver en este tipo de figura y de pieza es un trabajo de seriación. Cada una de los elementos que compone el brasero está hecho como con moldes, como si fueran moldes de galletas, por decir ¿no? Algo que todos podemos imaginar muy fácilmente. Y entonces en Teotihuacán hay este momento, ¿no? Es de los pocos ejemplos de arte premoderno donde se está haciendo un trabajo así en seriación, ¿no? Como en serie. Entonces podemos imaginar esos talleres alfareros con sus moldes y que están haciendo estas enormes producciones de braseros que podían, no solo para el consumo de la ciudad, sino para la exportación y venta de estas piezas en otras partes y en otras ciudades de Mesoamérica. Podemos ver también aquí nuevamente este casi obsesión por plasmar a las aves, por las aves en general, ¿no? Como son representadas de forma o muy sintética o como retratos como tal, y también la manera en la que los hombres y las mujeres teotihuacanas se decoraban a sí mismos, ¿no? No solo usaban maquillaje corporal, sino que sus indumentarias, su vestimenta, toda la parafernalia con la que vestían era de una complejidad impresionante, y esto lo vemos nuevamente reflejado y de una forma así como en espejo y multiplicado casi como fraccionadamente, como fractales, en la pintura, en la escultura y en los habitantes mismos de la ciudad. Aquí pueden ver, ¿no? Muy claramente cómo estas piezas que pertenecían también a un brasero, que ya no tienen el soporte, la estructura, podemos ver los elementos, cada uno de los elementos de forma individuada, y además en este ejemplo lo que podemos ver maravillosamente bien son los pigmentos, ¿no? El colorido de los colores, ¿no? La saturación, la fuerza de los colores, la pureza de los colores con que estaban decorados y pintados, tanto los edificios como pues todos estos utensilios, digamos, de la vida ritual y doméstica teotihuacana. Entonces, bueno, la pintura mural. En Teotihuacán,
como vimos en una foto al principio, ¿no? Este corte de perfil es un dibujo que da cuenta un poco de cómo está armado ese complejo del talud y el tablero en las estructuras teotihuacanas y cuáles son, cómo es como la forma física, ingenieril, ¿no? Detrás de la arquitectura que permite que estos elementos constitutivos del edificio tengan la estabilidad que tienen y que han permitido que se mantengan en pie pues 2000 años, ¿no? O los más tardíos al menos 1500 años. Entonces, esta estructura con la inclinación en el talud y el peso y que da el tablero y luego el siguiente nivel de la pirámide, ¿no? Un poco también en respuesta no solo a esta intención teotihuacana de representar a la montaña en su propia arquitectura, ¿no? Sino también tomando en cuenta mucho pues dónde está Teotihuacán situado y los temas de estabilidad estructural que se necesitan en una zona telúrica, como es, ¿no? México como país. Entonces, las estructuras piramidales, además de tener esta forma que recuerda a la montaña, por otro lado, tienen como esta capacidad no física de solidez y permanencia gracias a que tienen este diseño con el ángulo inclinado de los taludes que le dan soporte a todo el relleno. Sobre estos muros, sobre estas estructuras hechas de lodo y piedra que veíamos en el dibujo anterior, después había un revestimiento, ¿no? Para dar uniformidad a esa base que estaba hecha en Teotihuacán con piedra de tezontle también, al igual que las formas más monumentales, más grandes de la edificación, mezclada con barro, unas tortas muy impresionantes de barro y tezontle y un poquito de cal, y después, como última capa, como piel del edificio, estos recubrimientos de estuco que estaban hechos y que se componen de cal y arena, ¿no? Entonces, esta foto que tienen ahorita en sus pantallas no es de Teotihuacán, es una foto del sitio arqueológico de Las Higueras, que se encuentra en la costa del Golfo, en Veracruz, pero que pueden ver en estas imágenes como de forma clara cómo es que los fragmentos murales en las décadas de los años 60 y 70 en particular se desprendían de manera más o menos sistemática por temas tanto de conservación de los edificios como de salvaguarda de las pinturas debido a problemas de saqueo, ¿no? Entonces, aquí pueden ver el caso de Las Higueras, solo para que entiendan un poquito la imagen, es muy particular porque es un sitio arqueológico donde el templo, la estructura 1, tiene hasta 19 capas de pintura mural superpuestas y los aplanados, los enlucidos de cal que sirven de soporte a la pintura fueron pegados unos sobre otros como tapándose unos sobre otros, y entonces aquí lo que estamos viendo es una torta, ¿no? De la pintura mural y atrás un soporte hacia las piezas, hacia el cuerpo del restaurador, una torta hecha de yeso y para darle soporte al mural para poderlo desprender de su sitio, ¿no? Entonces eran técnicas
muy básicas de desprendimiento que, que se conoce como stacco a macello y que quiere decir llevarse pues el muro, el enlucido completo, ¿no? Hay otra técnica que se llama strapo, que es solo llevarse la capa pictórica como una especie de depilación, donde se deja el enlucido en el edificio y uno solo se queda la capa pintura. Entonces, bueno, este mural de las aves que canta, que tiene el Museo Amparo, es idéntico y hermano del mural que me tocó a mí restaurar cuando yo era alumna de Churubusco y que llegaron los fragmentos de la colección Wagner. Entonces, digamos que es un mural que conozco muy de cerca y yo estuve a cargo con su hermanito de quitar toda esa torta de atrás, de ponerle un velo, ¿no? Una veladura a la capa pictórica, aquí cubrir esta capa pictórica con telas y yesos, como vieron en la imagen anterior, para proteger la superficie y darle rigidez al soporte, darle la vuelta al mural y eliminar con cincel y marro toda la torta de aparejo, de enlucido rugoso, que servía de base a este tipo de pinturas, ¿no? Entonces, detrás de ese enlucido de 2 milímetros de cal finísimamente bruñido, se encuentra en Teotihuacán la técnica constructiva, ¿no? Imagínense, 10 centímetros, ¿no? De grava, de tezontle, mezclada con arcillas, lodo, un poquito de cal, que se ponía como aplanado rugoso para darle pues una unidad y línea y nivelar las estructuras piramidales y todas las superficies de construcción, que eran bastante grandes. Y bueno, ese material en estos murales que ya están desprendidos, pues bueno, no tiene que ser, pero en esos momentos así se hacía, es eliminado para entonces quedarse simplemente con el enlucido fino de cal y la capa pictórica. Entonces estas pinturas, que este fragmento mide aproximadamente 1,20 m de base por 80 de alto, ¿no? Este fragmento que ustedes pueden ver aquí, pues ahorita ha perdido eso, no sabemos, seguramente pertenecía a un tablero por como vemos las curvas que se desplantan en la base de la pintura y en la superficie, pero no sabemos a qué templo y a qué estaban asociados, ¿no? Lo otro que podemos ver aquí es, bueno, que del pico del ave emerge una vírgula y esa vírgula es un canto, es la vírgula de la palabra, es un signo que representa eso, que representa la voz y que es un signo que se va a continuar utilizando a lo largo de la historia, digamos, de Mesoamérica. Y en este caso, es el canto del ave que se multiplica y además unas huellitas de pies que más que trazar un camino, están trazando como pies de distintos colores, ¿no? O sea, huellas de distintos colores. No sabemos qué significa eso. El ave algunas lo llaman quetzal por su penacho, por su cauda, su cola larga, pero los estudios ornitólogos que se han hecho al respecto por la doctora Lourdes Navarijo del Instituto de Biología de la UNAM, experta en aves y que se ha dedicado mucho al estudio de las aves pintadas en el arte prehispánico en general,
las características de esta ave, sus alas, cola, penacho, patas, no corresponden en realidad con la de ningún ave. O sea, son aves fantásticas, son aves mitológicas que para nosotros, pues hoy no sabríamos cómo calificar, no sabemos cuál era el espacio simbólico al que están apelando, ¿no? Y cuáles eran las características que están rescatando los pintores para plasmar en esta ave. Entonces, Lourdes, por ejemplo, propone en su trabajo de estudio de las aves teotihuacanas que lo que estas aves fantásticas están haciendo es sumando una serie de atributos de distintas aves, ¿no? Las garras del águila, la cola del quetzal, las alas del loro, ¿no? El tocado del macao, qué sé yo, para sumar como características de esas aves que tienen que ver con cómo se comportan en su hábitat, ¿no? Y que entonces, qué sé yo, si son como el colibrí, por ejemplo, sabemos que estaba asociado con la guerra, ¿no? Y con los guerreros y con las mujeres que murieron en el parto, porque si uno observa a los colibríes, no solo son ágiles y rápidos, sino que son muy territoriales. Está un colibrí libando una flor y si llega otro colibrí, el colibrí que llega trata de ensartarlo, ¿no? O sea, se pelean por el espacio y no se permiten convivir en ese mismo espacio, ¿no? Entonces, este tipo de atributos es los que están juntando y sumando como significados en estas pinturas. Lo otro que podemos ver aquí, ¿no? Bueno, es como la presencia de mucho pigmento verde y lo que voy a empezar a hacer ahora es, a partir de los materiales y de los colores que tenemos en las pinturas murales, un poco ver con algunos ejemplos la forma en la que se fueron desarrollando las tecnologías de uso de estos materiales, ¿no? Entonces, bueno, vamos, esto es un corte transversal de pigmento verde. Arriba toda la parte gris, negra, oscura es una resina sintética, no la tomen en cuenta, pero a partir del verde esmeralda oscuro hacia la zona blanca abajo, eso es la capa pictórica como tal, ¿no? De este verde que estábamos viendo con anterioridad, que ya es un verde de la época que yo les decía, del auge de la pintura teotihuacana, donde ya el tamaño de partícula de los pigmentos es sumamente homogéneo, pero todavía pueden ver ustedes ahí algunos puntitos azules, esta tecnología, ¿no? Donde el pigmento está compuesto de malaquita, ¿no? Mayoritariamente, y como ustedes saben, la malaquita, que es un pigmento base cobre, crece en yacimientos junto con la azurita, que es otro pigmento de cobre que es color azul. Y entonces ustedes en la imagen lo que ven son pequeñas partículas azules, digamos, que están contaminando la capa de pigmento verde de malaquita. Y en la parte baja un poquito de rojo, rojizo, rosado, ¿no? Que lo que nos está mostrando es un poquito el dibujo preparatorio sobre el que se aplicó este color. Más abajo lo que viene es ya el enlucido de cal, ¿no? Entonces vean cómo está compuesta esta capa y cómo es una capa de pigmento uniforme, donde es difícil distinguir una partícula de otra, pero que las partículas que son más oscuras o las azules que sí destacan, tienen pues son tamaños de partícula más o menos homogéneos, ¿no? Y aquí piensen que esto es una foto tomada en microscopio y que entonces estamos viendo un corte transversal que esto mide 30 micras de grosor, ¿no? Entonces,
es realmente una cosa muy, muy, muy delgada, ¿no? Pero que gracias a esta homogeneidad de los pigmentos se logra esa saturación y esa pureza del color que estábamos viendo en los ejemplos anteriores, tanto en los braseros tipo teatro, como en las vasijas trípode, como en la pintura del ave, ¿no? Aquí tienen otro ejemplo con ese verde nuevamente y asociado con un azul. Y este azul en particular es muy interesante porque es el único pigmento en Teotihuacán que no es de origen inorgánico, es decir, que no proviene de un mineral, sino que proviene de una planta. Es añil, es azul añil, y en el caso del azul claro es azul añil puro con un poquito de cal, y en el caso del azul oscuro, ¿no? Es ese mismo material con un poco de negro de carbón. Pero otra de las maravillas de la pintura teotihuacana es eso, como el jugar simplemente con adicionarle blanco o negro al pigmento base, se multiplica la paleta, al menos por 2 cada pigmento, y a partir de eso y del uso de las líneas de contorno y de las líneas de texturizado, se logran formas y figuras que van enriqueciendo la pintura de una forma exponencial, ¿no? Este ejemplo, donde vamos a ver el otro tipo de verde, el verde temprano teotihuacano, esta pintura que se llama de los animales mitológicos, fue de los fragmentos de los primeros fragmentos que fueron separados de sus muros en la zona arqueológica de Teotihuacán. Hoy se encuentra en el Museo de Pintura Mural Beatriz de la Fuente, en la propia zona arqueológica. Esta es una pintura temprana, teotihuacana, donde se ve hay algo importante que detectar, y es este rojo naranja que no habíamos visto antes, que es es un pigmento que solo se utiliza durante los primeros 200 años de existencia de la ciudad, ¿no? Entre el periodo Zacuali y Micaotli, ya para el periodo Tlamimilolpa temprano. Ya en el Tlamimilolpa temprano aparece el pigmento rojo guindáceo que habíamos visto anteriormente, que es igual un óxido de hierro, pero que tiene químicamente otras características, ¿no? Otras cantidades de oxígeno en la molécula y de agua en la molécula, y por lo tanto tiene un gradiente tonal distinto, ¿no? Pero bueno, este rojo naranja teotihuacano es de la primera fase, lo mismo que ese verde oscuro que se logra ver tanto en las aves como en el agua, de la que emerge esta serpiente emplumada. Asimismo, hay toda una zona blanca donde se cayó la capa pictórica y queda expuesta de manera muy, muy, muy clara la línea negra, que es el dibujo preparatorio, es el dibujo base sobre el cual se aplicó posteriormente el color. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Vamos a pasar a la siguiente foto. Es otra vez un corte transversal y nuevamente del pigmento verde, pero miren cómo acá el pigmento verde tiene como unos tamaños de partícula muchísimo mayor, está, perdón, mucho más contaminado con partículas de azurita y de otros materiales, ¿no? O sea, tratemos un poco de imaginar cómo en un mundo preindustrial se fabricaban las materias colorantes, ¿no? De tu piedra, cómo se molía, por qué se molía, cómo se separaban las partículas, cómo se tamizaba.
y se lograban seleccionar las partículas más finas para poder ocuparlas como pigmento, ¿no? Y, y entonces, bueno, aquí un poco la explicación que hemos dado, ¿no? A este desarrollo entre ese verde a este otro, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en estos 200 años, digamos, de tránsito tecnológico? Tiene que ver con una manera de depurar el pigmento y de moler el pigmento, que en el caso muy particular de la malaquita, además, es interesante porque es un mineral no cristalino. Entonces, si uno lo muele mucho, lo que pasa es que se hace blanco, va perdiendo el color, porque es como vidrio. No es como los óxidos de hierro u otros pigmentos minerales que tienen formas geométricas definidas, los cristales, ¿no? Sino que esto es más como un vidrio. Y entonces mientras más lo muelas, como cuando se te rompe la botella, ¿no? Mientras más lo muelas, más blanco, porque como no hay formas específicas, no hay formas simétricas, no hay ángulos definidos, entonces lo que pasa es que cuando les da la luz refracta para todos lados y se ve blanco, ¿no? Pierde el color porque rebota la luz para todos lados. Entonces, bueno, el ingenio de cómo pasar de aquí a la forma limpia y depurada tiene que ver con métodos, por ejemplo, de flotación, ¿no? De romper los fragmentos, fragmentar las piedras y después meterlas en agua y separar las partículas que flotan en el agua y luego dejarlas asentar para poder por ese medio ir separando las partículas finas, ¿no? Aquí tienen un ejemplo de un brasero tipo teatro, una nariguera en forma de mariposa y el ejemplo de ese verde malaquita muy puro de la fase Tlamimilol Pacholalpan, donde ya los artífices saben manejar perfectamente este color. Pueden ver la capa pictórica, lo gruesa que es y lo homogéneo del color y de la saturación de estos pigmentos, ¿no? Entonces, bueno, no tenían este tipo de moleta que tenemos nosotras en el laboratorio, por ejemplo, ¿no? De vidrio que te permite hacer esa molienda plana, fina, perfecta. Había, pues lo que se han encontrado arqueológicamente son metates, ¿no? Metates como los que se ocupan para moler el maíz, para hacer tortillas de piedras pues más duras, para permitir moler este tipo de minerales y una serie de herramientas y de ingenios que podemos deducir a partir de lo que vemos nosotros en las evidencias de la pintura mural, ¿no? Otro caso que es muy interesante para ver ese desarrollo es el uso del rojo. Entonces, nuevamente aquí estamos con el rojo característico teotihuacano que ocurre después de esa etapa temprana, el rojo guindacio. Este fue el rojo con el que estuvo pintada la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, toda la calzada de los muertos, ¿no? O sea, era el rojo de la ciudad. Pero vean aquí cómo con un mismo pigmento se logran 3 matices distintos gracias simplemente a la saturación de la aplicación, ¿no? Uno tiene mucho pigmento, otro está suspendido en más agua y otro es casi una aguada, ¿no? Es como el agüita sucia que le sobró de cuando enjuagó el pigmento anterior. Entonces tenemos 3 gradientes al centro de la estrella, el rojo oscuro y luego la montaña, ¿no? En el rosa medio. Pero aquí no hay ni adición de blanco ni adición de negro, es simplemente
la cantidad de pigmento que está aplicada en una superficie y otra, ¿no? Lo otro que pueden ver también son acercamientos, todo esto son acercamientos muy grandes, además de ver, bueno, la erosión y tal de la superficie pictórica, sí se logra detectar la tersura de los aplanados, ¿no? Y eso, y eso creo que es algo que se puede apreciar, por ejemplo, solo en los complejos habitacionales en Teotihuacán, que desafortunadamente no todo el mundo visita, como que la mayoría de los visitantes a Teotihuacán van por la calzada de los muertos y pasan del templo de Quetzalcóatl al Quetzalpapalotl, ¿no? Del otro lado, y para ver la pirámide del Sol, de la Luna, etcétera, pero se pierden como de estos ejemplos que tienen estas dimensiones más humanas porque eran pues las unidades habitacionales donde habitaban estas personas, ¿no? Y que estaban totalmente pintadas. Y bueno, entonces aquí se puede ver también como el uso de distintos pinceles, ¿no? Grosores de pinceles, las texturas y la forma en la que el pintor que le tocó pintar este pedazo del mural aplicaba y rellenaba los fondos, ¿no? De una manera más o menos libre. Lo otro que podemos ver es cómo esta es una técnica al agua, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de una técnica al agua? Bueno, me voy a regresar. La técnica al agua. Pues lo que hemos visto en los estudios de la pintura teotihuacana es que no hay un aglutinante, no hay un adhesivo que le dé cuerpo a las capas pictóricas y que las fije y que cree una película al secar, una película sólida, una vez seco, como sería una pintura al óleo o un acrílico, ¿no? Sino que pintaban con agua porque aprovechaban las propias cualidades de los aplanados de cal y sus tiempos lentos de secado para que los pigmentos que eran aplicados con agua, que estaban suspendidos en agua, quedaran atrapados dentro de la propia estructura de los enlucidos de cal cuando ésta secara. Y eso se denomina técnica al fresco porque es una técnica que también se usó muchísimo por los romanos, ¿no? Y, y que entonces implica eso, tomar en cuenta la lógica y la química que está detrás de la cal con la que se hacen los recubrimientos de los muros, incluso de los pisos, y que es que eh, la cal cuando se aplica como pasta de cal, ¿no? Que es el cementante, digamos, la cal cuando se aplica tiene una fórmula química que es hidróxido de calcio y cuando seca lo que hace es que el agua que está en ese hidróxido se evapora y mientras eso ocurre, el propio muro, digamos el aplanado, absorbe del medio ambiente CO2, dióxido de carbono. Y entonces, al hacer ese intercambio de agua, por un lado, que se va, y dióxido de carbono que se absorbe, entonces el hidróxido de calcio se convierte en carbonato de calcio nuevamente, que es digamos, la fórmula química, el carbonato de calcio, de la piedra caliza de donde se hizo de entrada la cal, ¿no? Entonces, es un ciclo como muy bonito de uso y explotación de un material de una forma así como muy pura, pero y encima lo que están aprovechando es que mientras ocurre ese intercambio de gases, eh, aplican sobre la superficie de cal estas partículas chiquititas de pigmento que se quedan ahí en la superficie. Primero, pues simplemente por adhesión, digamos, física, ¿no? Sin atracción física,
pero que cuando hay esta transformación a carbonato de calcio, quiere decir que además no solo es que se está recomponiendo la molécula, sino que está habiendo una transformación física, se está recristalizando esa cal, ¿no? Se está volviendo a convertir en piedra. Y entonces, mientras ocurre esa cristalización, las partículas chiquititas de pigmento que están en la superficie se quedan articuladas en la red cristalina de esa cal. Y entonces se vuelven una parte misma de esa cal, como si la tatuaran, pues, ¿no? Es como si yo llevara tatuada la pintura, porque se queda sobre mi superficie, no sobre, sino dentro de mi superficie, ¿no? Epitelial, por decirlo de alguna forma. Y entonces, bueno, en esta foto podemos ver ese rojo óxido de la segunda etapa de rojos teotihuacanos, pero abajo la evidencia del rojo naranja de la época más temprana, ¿no? Entonces, esta muestra así de sobreposición de estos dos pigmentos en Teotihuacán se puede ver así a simple vista si mal no recuerdo, en los edificios de la subestructura 2, que es como yendo de la ciudadela hacia la pirámide del Sol, como 3 estructuras del lado izquierdo, que es un sitio muy lindo también que vale la pena visitar, que si uno va de la ciudadela, 3 edificios del lado izquierdo, hay una pirámide que tiene un hueco arriba, que los arqueólogos le hicieron un hueco de excavación que dejaron abierto para que uno pueda ver como todas las capitas de sobreposición de las distintas estructuras piramidales, ¿no? Que como ustedes saben, las pirámides así se van construyendo una sobre otra, como cebollas, digamos, como capas de cebolla. Por ejemplo, la pirámide de la Luna tiene 7 superposiciones, ¿no? Entonces, en este edificio superpuestos hay uno de los ejemplos que quedan a la luz gracias al túnel que quedó abierto de los arqueólogos, es este momento clave en la historia teotihuacana donde el rojo se transforma del rojo naranja a rojo guinda que ahora estamos acostumbrados a ver. Entonces, bueno, ahí está la foto. Y este es el rojo guinda nuevamente. Pero acá estamos viendo otra forma de usar el rojo, ¿no? Y es el rojo intenso adicionado con negro. Y entonces, en este caso, para las líneas de contorno. Y entonces ya no se está jugando con el pigmento para rellenar las formas, sino con el mismo pigmento para dar relieve a esas formas a través de una línea de contorno, que el uso de línea de contorno en la pintura teotihuacana es una de sus características formales clave, ¿no? Esta línea de un perfil muy homogéneo, que no tiene principio ni fin, que no se sabe dónde volvió a cargar el pincel, el pintor, ¿no? Y para continuar la línea, pero que en algunos raros ejemplos uno logra ver este tipo de detalles de cómo el pintor jugó adicionando un poquitito de negro aquí y un poquitito menos de negro acá, como para hacer estas diferencias muy sutiles que le permiten separar la figura del fondo, ¿no? Y entonces, pues bueno, estas son de las características que solo si, creo que uno solo ve si está pues con alguien tan clavado como un restaurador que está acostumbrado a ver las cosas así muy como con, ¿no? Con lupita. Y bueno, un ejemplo más de línea de contorno y de la manera en la que, ¿no? Estos trazos homogéneos que a mí me siguen maravillando cada vez que regreso a visitar la pintura teotihuacana porque finalmente eh, la manera
en la que están la forma, el tamaño, el canon estético, ¿no? De las figuras es muy homogéneo. Es como si a todos nos enseñaron la escritura Parker, pero todos escribimos como la Miss Parker, ¿no? No es que a mí me sale letra de doctor y a ti te sale letra de qué sé yo, ¿no? Más linda y más redondita que la mía. Aquí en el arte teotihuacano es muy difícil, no se puede decir aquí está el pintor 1 y aquí está el pintor 2, ¿no? En la cerámica teotihuacana no puedes decir aquí está el alfarero 1 del alfarero 2. O sea, hay un dominio de la técnica, hay un uso de los materiales que hace que todo tenga esa como calidad, que por eso también mencioné al principio un poco lo del arte seriado, ¿no? Que parece como si todo lo hubieran hecho con el moldecito de galletas para hacer los braseros tipo teatro, ¿no? Como si la pintura mural también tuviera un moldecito para que a todos les salga la pintura exactamente idéntica, perfecta. Entonces, bueno, esto pues habla más como pues de la escuela y de la rigurosidad, ¿no? Del oficio. Y esta foto está pésima, perdón, pero son fotos muy viejas. El trabajo de Teotihuacán se hizo a principios de los años 90, o sea, hace 30 años. y y bueno, es tomada de un libro encima. Entonces, bueno, disculpen la foto, pero lo que aquí se logra ver es que la pintura, además de ser aplicada, de tener como toda una tecnología de molienda de los pigmentos y de selección de materiales y dejar de usar uno para utilizar otro, ¿no? Como en el caso aquí del rojo, hay un proceso de bruñido, es decir, de un pulido fino que se hace al final de la aplicación del color para subrayar y recuperar nuevamente la tersura, ¿no? La lisura, la perfección de estos aplanados de cal que son como, pues, pues son como un espejo, ¿no? En realidad. Y entonces aquí lo que ustedes pueden ver, esas líneas horizontales, paralelas a la base, digamos, o sea, primero ven un poquito de blanco del enlucido, luego viene una capita roja, pero que está como seccionada por una blanca, y luego arriba hay una más grande seccionada blanca, ¿no? Eso lo que son las huellas de cómo se fue comprimiendo, cómo se fueron comprimiendo las capas pictóricas cuando fueron bruñidas, es decir, pulidas en una etapa final de aplicación. Más ejemplos, aquí con un fondo blanco, que es raro, ¿no? Para que vean como la pureza de la cal y la luminosidad, además que permite el hecho de pintar sobre un fondo de cal, ¿no? Que quiere decir que estas pinturas teotihuacanas, que a pesar de ser rojas, mantienen ese brillo, ¿no? Esa luminosidad está determinado en mucho porque están aplicados sobre estos aplanados blancos, perfectos, pulidos, que entonces la luz del propio aplanado sigue transminando, ¿no? Sigue atravesando la capa pictórica e iluminándola desde dentro hacia afuera. Bueno, otro detallito es una conchita, ¿no? Conchita de mar. Abajo se ven las olitas del agua, conchita de mar con bichito emergiendo, trazado simplemente, ¿no? Del fondo, sacado del fondo de la pintura, ¿no? Con nuevamente 2 pigmentos. Y otra de las cualidades que podemos ver así cuando vemos de cerquita, ¿no? Es, bueno, los trazos preparatorios, en este caso, ¿no? Cuando otra de las cosas que ocurre en Teotihuacán, en la pintura, es que
¿Se acuerdan que el dibujo preparatorio era negro, ¿no? Cuando veíamos los animales mitológicos. Y cuando el rojo óxido guindáceo le gana al rojo naranja, también hay esta transformación en la cual los dibujos preparatorios se vuelven rojos, quizás justo para no meter ruido en la vibración de la cal que comentábamos antes, ¿no? Y pues bueno, regresando a nuestra vista de la calzada de los muertos desde la pirámide de la luna, agradecerles a todos su atención y espero que hayan logrado transportarse de sus casas a la zona arqueológica conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tatiana. En Facebook, Cristian nos pregunta, me gustaría saber si el estilo pictórico teotihuacano se heredó a otras culturas. ¿Los dioses teotihuacanos también se heredaron? Sí, bueno, como veíamos al principio, por ejemplo, este dios que en Teotihuacán se le llama el dios de la tormenta, es Tlaloc finalmente, ¿no? En culturas posteriores, en las culturas de origen náhuatl, que ya lo llamamos Tlaloc, o el dios viejo del fuego también está en Teotihuacán. Desde Teotihuacán aparece con sus mismas características de hombre viejo, flaco, rasgado, ¿no? Encorvado. Él está presente. Hay ciertas cosas como ciertos elementos como los elementos del agua, ¿no? La olita de la vírgula de las diosas dadivosas o de la diosa lunar, es un elemento que se sigue repitiendo hasta en el collarcito que traigo yo, que es de origen huichol, ¿no? Las flores de 4 pétalos, los chalchihuites, y bueno, la moda teotihuacana, el vestido teotihuacano, lo vemos plasmado en Monte Albán, en los gobernantes de zapotecos en Monte Albán, y vemos su influencia en el área maya, ¿no? Sí, sí, sí. En cuanto a la técnica pictórica teotihuacana, el ejemplo más cercano en cuanto a tecnología con la pintura mural teotihuacana es Tajín, en la costa del Golfo. Y Tajín es una ciudad del epiclásico, es decir, una vez que Teotihuacán declina, ¿no? A partir del 650, que Teotihuacán ya no es la ciudad que rige Mesoamérica y empiezan a emerger estas otras ciudades, Tajín se vuelve un centro muy importante justo porque está en la ruta de comercio del altiplano hacia el sureste, ¿no? Y en Tajín, ¿qué vemos? Bueno, vemos el uso de estos colores de forma muy pura, plana, ¿no? Está la presencia de los verdes y los rojos teotihuacanos, pero sobre todo la tecnología de pintura en el Tajín, lo que nos recuerda de lo teotihuacano, es la manera en la que trabajan los estucos de cal. Es decir, ya saben, ¿no? Hay ese dicho de 2 de cal por las que van de arena, o yo qué sé, ¿no? 1 de cal por 2 de cal por 1 de arena, 2 de arena, 1 de cal, bueno, something like that. Tiene que ver con que cuando la cal se seca, ¿no? En ese proceso que les platicaba, se contrae. Cuando se va el agua, quedan huecos y entonces eso se va contrayendo, se va contrayendo, se va contrayendo. Y entonces hay que agregarle algo que evite que esa contracción sea tan grande. Entonces lo que se mete es arena. Y en el caso de Teotihuacán, no les puse ejemplos de eso porque las fotos sí realmente eran pésimas, ¿no? Pero en los enlucidos teotihuacanos, o sea, sacando la capa pictórica, lo que podemos ver es que a lo largo de estos 650 años de experimentación plástica,
también una experimentación en la técnica constructiva. Y los aplanados de cal, las formulaciones de los aplanados de cal empiezan a cambiar, y al principio se usaba cal con arena y algunos trocitos así como de cal apagada y así, ¿no? Pero después se van integrando a sus fórmulas cenizas volcánicas y vidrios volcánicos y que son de silicio, pero además son vidrios y se ve perfectamente en los cortes transversales, sobre todo en microscopio electrónico, las formas aciculares así de estas burbujas cristalinas que reventaron, ¿no? De que estuvieron en el calor y que que es la forma que tienen las cenizas. Y eso está presente en Tajín también. O sea, tienen estos aplanados muy delgaditos, muy finos, súper perfectamente bruñidos, y en vez de arena se usan esas cenizas de origen como volcánico, ¿no? Esos silicios como vidrios volcánicos. Lo otro es, bueno, el tablero, claro, en otro tipo de dimensiones, pero los fondos rojos, ¿no? Con óxido de hierro. Pero sí pasa algo bien interesante en Tajín, que es que por un lado está esa parte como muy teotihuacana, que uno puede trazar hacia Teotihuacán, pero por otro lado están integrando azul maya y un rojo muy particular, que es el cinabrio, que es un óxido de mercurio, ¿no? Que también se usa en el área de Oaxaca, pero que es un pigmento rojo muy particular porque tiene una tonalidad menos violeta, ¿no? Menos guinda que el óxido de la hematita. Tiene un rojo más como un rojo más primario, digo, no rojo Marlboro porque no hay que ver, porque estos son, ¿no?, pigmentos sintéticos y estamos hablando de minerales, pero es un rojo mucho más brillante y más tirando a naranja. Muchas gracias, doctora. También nos pregunta Claudia Marín, ¿qué tanto contribuyó el proceso de decoración mural al deterioro del entorno natural de la ciudad? La decoración mural, bueno, el hecho de que estén ocupando piedras, ¿no? O sea, minerales, piedras semipreciosas para hacerlas polvo y ocuparlas como pigmentos, obviamente hubo una explotación de recursos ahí fuerte. No sé si desaparecieron cerros enteros que estaban, ¿no?, compuestos de rojo hematita. Seguramente así fue. Pero sobre todo lo que sí se sabe y que sí hay estudios al respecto que dirigidos por el doctor Luis Barba del Instituto de Antropológicas de la UNAM, es la cal, ¿no? La cantidad de cal que se ocupó en Teotihuacán para revestir absolutamente todos los edificios de esa ciudad, que era una ciudad de 20 kilómetros cuadrados, ¿no? Pues sí supone la ocupación de toneladas y toneladas y toneladas de cal, de piedra caliza, que tuvo que ser extraída de un cerro, quemada, ¿no?, horneada, transformada en esa pasta de cal, de hidróxido de calcio, y luego puesta como revestimiento de los edificios. Entonces, sí afectó. Les recomiendo que busquen los trabajos de Luis Barba, porque él ha hecho un trabajo específico al respecto. Gracias. La siguiente pregunta es de Nelly Piña y pregunta, ¿el color que representa el agua en Teotihuacán, cuál es o cuál era? Pues, perdón, estoy así, disco duro, regresando a todos los ejemplos de agua que me acordé de Teotihuacán. Hay azules y verdes. Hay azules y verdes y también hay blanco. O sea, el agua se representa una olita así, ¿no? ¿La vieron en algunos de los dibujos de las pinturas?
se representa como una olita así, y si la pintura es monócroma, si está hecha de rojo, entonces se dejan esas curvitas en un fondo blanco, con fondo blanco, pero en pinturas polícromas se representan con tonalidades verdes y en ocasiones azules también. Muchas gracias. Miki Pienso, Sai por nos ejemplo, pregunta, ¿en la parte de talud también había pintura mural o solo en la parte de tablero? hay algunos ejemplos de pintura, bueno, hay pintura lisa, ¿no? O sea, pintura de fondo como rojo teotihuacano en los taludes, sí. Este, en algunos ejemplos de zonas habitacionales, en la Ventilla podemos ver algunos ejemplos de taludes, pero son como pequeños taludes ¿no? En construcciones como más chiquitas, no la pirámide del Sol. Sí hay pintura en los taludes. Uh-huh. Gracias. Tenemos otra. Quería encontrarte un ejemplo bien concreto ¿no? Como para que lo pudieras visualizar, pero ahorita si se me ocurre uno mientras sigue la charla, te lo digo. Gracias. Pregunta Manuela Álvarez, ¿los minerales son de los alrededores de Teotihuacán o los traían de lejos, de otra parte? Hola Manu. Algunos minerales vienen de zonas cercanas, ¿no? Está como toda la zona que sube hacia Hidalgo, que es zona minera, ¿no? Y de ahí venían muchísimas materias primas a Teotihuacán, desde la obsidiana hasta varios pigmentos. Y hay algunos que no les hemos podido seguir como la huella bien particular, por ejemplo, las azuritas y las malaquitas, de dónde es que las traían, ¿no? Siempre ha existido como este plan de en algún momento ahora regresar a los estudios de las pinturas murales teotihuacanas y hacer y revisar, sobre todo por difracción de rayos X, los elementos, ¿no? Los distintos elementos que componen a esos pigmentos, como para ver los elementos, además de los óxidos de cobre, cuáles son otros elementos traza que nos pudieran dar pista de qué minas usaron, ¿no? Si las de Hidalgo, o si no, más bien se fueron hacia Querétaro, pero falta todavía ese trabajo por hacerse. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Luis Rodríguez y dice así, ¿hay relación entre el rojo de los murales y el rojo utilizado en los códices? Pues, digamos que tonalmente sí, mucha, ¿no? Se parecen muchísimo, es este rojo sangre, ¿no? Que les decía que es un rojo medio guindáceo, o sea, es el rojo sangre, y lo digo rojo sangre porque así lo describen los informantes de Sagún en el capítulo del color del códice florentino, como el rojo sangre, y aluden al rojo de la cochinilla purificada que se utilizaba en los códices, y el rojo teotihuacano. Pero en los códices se ocupan sobre todo pigmentos de origen, se ocupan pigmentos de origen orgánico mucho más, ¿no? Porque, que pigmentos de origen inorgánico, que pigmentos minerales. Aunque, bueno, eso en el caso de Oaxaca, sobre todo pigmentos orgánicos. Y hacia el posclásico y ya la época de contacto se empiezan a introducir pigmentos minerales en los manuscritos, pero pocos, pigmentos muy especiales. Por ejemplo, se ha encontrado amarillo de oropimente, ¿no? Que es un pigmento de arsénico que de entrada se creía que ni siquiera existía ese pigmento en México y que era importado de Europa, pero ya en ejemplos de códices y en Templo Mayor se encontró oropimente. Y bueno,
el uso de, por ejemplo, este otro pigmento muy especial, el de mercurio que mencionábamos hace rato, a veces aparece puede aparecer en estos dos distintos soportes, pero normalmente en los códices existen esos otros materiales, los de origen orgánico, que no tiene sentido poner en un muro porque pues como son de origen orgánico, son muy, muy inestables a la luz y entonces se deterioran, se decoloran muy fácil, entonces se despintarían rapidísimo, ¿no? Muchas gracias, Tatiana. Estamos terminando nuestra sesión con esta pregunta. Queremos agradecerte por esta charla, siempre interesante, por todo tu interés y esperamos que te encuentres bien en casa. Te enviamos un abrazo con mucho cariño y esperamos verte muy pronto en el Museo Amparo una vez que reanudemos nuestras actividades. De igual forma, queremos agradecer a todas las personas que siguieron esta transmisión. Les recordamos que todas las charlas en línea se encuentran disponibles tanto en la sección de videos de Facebook como en nuestra página web www.museoamparo.com. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes y nos Gracias, Silvia. esta serie de charlas La Colección a Detalle. Hasta luego. Gracias a todos.